Hola a todos. En este vídeo veremos cuáles son los objetivos para prevenir las úlceras por presión y también veremos cuáles son los problemas asociados a estas lesiones. Los objetivos generales son identificar los diferentes factores de riesgo que provocan dichas úlceras por presión, así como el tratamiento de las mismas en los adultos mayores. Reducir o eliminar aquellos factores de riesgo que contribuyen a la aparición de las úlceras por presión en los adultos. En lo que respecta a objetivos específicos, tenemos identificar y valorar correctamente los diferentes estadios o grados que presentan las úlceras por presión en los adultos mayores y aplicar el tratamiento adecuado para cada estadio que se presentan en las úlceras por presión en los adultos mayores. En lo que respecta a problemas generales de las úlceras por presión, explicar cuál es la importancia de los factores de riesgo y el tratamiento de las úlceras por presión en los adultos mayores, analizar cómo se puede reducir o eliminar los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de las úlceras por presión en dichos adultos mayores, y en lo que respecta a problemas específicos de las úlceras por presión, podemos explicar cómo se deben identificar y describir correctamente los estadios que presentan las úlceras por presión en los adultos mayores. También conviene ver el apartado o el vídeo posterior sobre tratamiento y, por otro lado, aplicar cuál es el tipo de tratamiento para cada estadio que se presentan en las úlceras por presión en dichos adultos mayores. Otros problemas de las úlceras por presión vienen dados por factores fisiopatológicos, es decir, lesiones cutáneas, edema, sequedad de piel, falta de elasticidad, el trastorno en el transporte de oxígeno, trastornos vasculares, periféricos y trastornos cardiopulmonares fundamentalmente. El trastorno nutricional, la delgadez, la desnutrición, la obesidad, la hipoproteinemia, el trastorno inmunológico, como por ejemplo el cáncer, la infección, la alteración del nivel de conciencia, cuando un paciente tiene o padece estupor, confusión, estado de coma, deficiencias motoras y sensoriales, como pueden ser la paresia, parálisis, pérdida de la sensación dolorosa. Y por último, alteración de la eliminación, es decir, la incontinencia urinaria e intestinal. Por el otro lado, tenemos factores derivados del tratamiento y movilidad impuesta como terapia de recuperación, como por ejemplo escayolas, tracciones, respiradores. Tratamientos o fármacos que tienen acción inmunosupresora, como por ejemplo la radioterapia, los corticoides, los citostáticos. Y por otro lado, los sondajes, tanto del tipo vesical como nasogástrico, con fines diagnósticos y o terapéuticos. Otros factores que pueden desarrollar estos problemas en las úlceras por presión está la situación propia del paciente, es decir, que tenga una movilidad reducida, las arrugas en la ropa o en la propia cama o la piel seca. Otro punto a tener en cuenta para el desarrollo de una úlcera por presión viene dado por la situación del entorno del paciente, es decir, deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad, falta de educación sanitaria a los pacientes, falta de criterios unificados en la planificación de las curas por parte del equipo asistencial, la mala utilización del material de prevención tanto del básico como del complementario, la desmotivación profesional por la falta de formación y o información específica y la sobrecarga del trabajo del profesional. A continuación mostramos unos dibujos donde podemos observar las diferentes zonas donde es más común el desarrollo de las úlceras por presión en relación a las posturas corporales que adopte el paciente. En la posición de decúbito supino, la localización más frecuente de las úlceras por presión son los talones, la zona sacra, los codos, los omóplatos y la zona occipital. En la posición de decúbito lateral son las orejas, acromion, codos, costillas, las caderas, el trocánter, los cóndilos y los maleolos. En la posición de decúbito prono tenemos las zonas más afectadas son dedos de los pies, rodillas, espinas ilíacas, órganos genitales en hombres, mamas en las mujeres, costillas, las mejillas y las orejas. Y en la posición sentado o de Fowler, los puntos más susceptibles para la aparición de úlceras son los omóplatos, los codos, el cóccix, los subglúteos, los huecos poplíteos, los gemelos y los talones.